Bien, buenas noches, doctor. Mi nombre es Marcelo André Mera Quirós. Bien, vamos a hablar de generalidades y de la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Bien, ¿cómo se originan las enfermedades infecciosas? Las enfermedades infecciosas se originan como consecuencia de la transmisión de un agente infeccioso. Esta transmisión puede ser de manera directa y de manera indirecta. De la manera directa se va a dar de la siguiente manera: persona o animal contagiado y huésped susceptible. Es decir, directamente existe la transmisión, es decir, entre la persona contagiada y el huésped susceptible. En cambio, en la manera indirecta van a haber tres fases o tres pasos: persona o animal contagiado, vector o puente y huésped susceptible. De aquí la importancia de las enfermedades infecciosas, ¿no?, debido a su alta mortalidad en países subdesarrollados. Bien, cadena de transmisión no es más que la ruta que sigue un agente infeccioso mediante la interacción de tres elementos importantes: el agente infeccioso, huésped y el medio ambiente. El agente infeccioso no es más que el agente que va a provocar la enfermedad en ese huésped. La evolución de la enfermedad va a depender de las características del agente, como la toxicidad, la patogenicidad, la virulencia, la infectividad y la dosis infectiva. El huésped también va a presentar características. Un huésped puede ser susceptible o vulnerable, va a presentar una inmunidad innata desde el nacimiento, va a presentar una inmunidad adquirida con el paso del tiempo a través de los anticuerpos y la vacuna artificial. Por último tenemos el medio ambiente, que no es más que el ambiente físico, el ambiente químico, el ambiente biológico, el ambiente sociocultural, donde puede desencadenarse una infección o empezar el proceso de un brote, por decirlo así, ¿no?, el desarrollo de un microorganismo. La salida de los gérmenes, ¿no? La salida de los gérmenes tiene varias salidas. Un germen tiene varias salidas. Puede ser por una vía respiratoria, puede ser por la vía digestiva, puede ser por la vía urinaria, lesiones abiertas y mucosas, picaduras de insectos, etc. ¿Cuáles van a ser las principales vías de transmisión? Bien, tenemos tres vías de transmisión. La transmisión por contacto, que es la que se da que es la que es directa, ¿no?, que es de contacto, que es por contacto directo o indirecto con el paciente o superficie, o su entorno, superficies, objetos contaminados, etcétera, etcétera. Transmisión por gotitas. Sí va a requerir de un contacto cercano, ¿no?, es decir, con la persona contagiada para poder contraer la infección. La vía aérea o aerosol, ¿no?, esta sí es más potente, viaja a una gran distancia y puede permanecer en el aire más tiempo. Las precauciones estándar, bien, evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones y piel no intacta. Lavarse la mano, ya que es considerada una de las medidas más importantes para prevenir y controlar la diseminación de la enfermedad. Precauciones en el manejo de cadáveres, sí, es importante a la hora de manipular cadáveres, usar la barrera completa, es decir, el equipo de protección completo para evitar posibles infecciones que puedan alterar la salud. Alteraciones en la temperatura corporal. Concepto de fiebre: es el aumento de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal y se produce en combinación con un incremento del punto del ajuste hipotalámico, es decir, de como quiera del termorregulador, es decir, de la parte termorreguladora, es decir, la parte que regula lo que son los procesos de fiebre. Entonces, cuando hay una alteración de los valores que encontramos aquí, de los valores normales, es considerado un paciente con fiebre. ¿Qué es la hipertermia? Muchas personas confunden fiebre con hipertermia. La hipertermia no es más que el aumento incontrolable de la temperatura corporal sin que se produzca un ajuste del centro termorregulador. Este incremento genera que no exista respuesta a ciertos antipiréticos debido a que la situación del paciente no tiene nada que ver con una fiebre. Dentro de las causas principales tenemos la siguiente: el golpe de calor. Muchas veces confundimos el calor con la fiebre, un calor interno, un síndrome serotonínico, síndrome neuropléctico maligno, hipertermia maligna y endocrinopatías. El concepto de Fogg. Peter Dorff
y Besson en el año 1961 consideraban como fiebre al paciente que presentaba una temperatura corporal por encima de los 38.3 grados en varias mediciones. Es decir, este paciente presenta una fiebre con más de 3 semanas de duración, ¿no? No se le conoce o no se le establece un diagnóstico y está más de una semana hospitalizado. Entonces, a estos pacientes, ¿no? Normalmente que tienen esta historia clínica, son pacientes que ya se le podría considerar una fiebre de origen desconocido debido a que no se conoce aún un diagnóstico previo. No se conocen las razones de la fiebre. O sea, estos pacientes ya son considerados fiebres de origen desconocido. Clasificación de FOC. Bien, tenemos la FOC clásica, la FOC neutropénica, la FOC nosocomial y la FOC en pacientes con infección HIV. Dentro de la FOC clásica, ¿no? Tenemos lo que son las infecciones, las enfermedades inflamatorias, la miscelánea y fármacos. Dentro de las infecciones tenemos las bacterianas específicas o inespecíficas, las virales, las micóticas. Tenemos enfermedades inflamatorias, tenemos las vasculitis, las enfermedades del tejido conectivo. Dentro de la miscelánea tenemos la tiroiditis, hematomas. Y dentro de los fármacos tenemos la penicilina y cefalosporina. Recordar que hay ciertos fármacos que también alteran la temperatura corporal. Es importante siempre en los exámenes de laboratorio verificar los eosinófilos, porque si hay predominio de eosinófilos, estamos hablando de un proceso de fiebre secundario a fármacos. Y por último tenemos los avances y cambios para estos tipos de casos de pacientes, es decir, hoy en día existe la disponibilidad de técnicas de imagen, existen avances, ¿no? Avances que han ayudado a bajar la cifra de mortalidad de casos de fiebre de origen desconocido, que han llevado a muchos pacientes a la muerte. Entonces, gracias a los avances tecnológicos, se ha logrado bajar esa cifra de mortalidad y hoy en día son pocos los casos, mejor dicho, casi nada, gracias a estos avances que han habido en la ciencia, ¿no? Y han ayudado a muchas personas a, salvar vidas, han ayudado a muchas personas a salvar vidas, como son la ecografía, la tomografía computarizada, como son las técnicas isotópicas, como son los avances en los estudios microbiológicos y serológicos. Entonces, son avances muy importantes en la ciencia que han ayudado a salvar muchas vidas. Gracias.